tiempo así para no pasar. El tema que me toca compartir hoy es ALK, los pacientes ALK positivos, la secuenciación del tratamiento versus las nuevas opciones que tenemos hoy para tratar a los pacientes y los mecanismos de resistencia. Y primero vamos a hablar de lo que es, entrando en el terreno, del estado del arte de los pacientes con ALK positivo. Esta slide me parece que es bien gráfica y estamos en terreno de vacas gordas de lo que es ALK, porque cuando miramos estas medianas de sobrevida libre de progresión, realmente son fantásticas con todas las opciones que tenemos. Obviamente la historia empezó con el crizotinib, con el estudio Profile 1014, donde la rama comparadora era la quimio, y eso fue realmente un cambio de paradigma, que también lo vamos a ver, pero fíjense, todas estas opciones de drogas de primera línea, vemos que tienen medianas de sobrevida libre de progresión de más de 2 años, más de 3 años, 2 años. O sea, fíjense que esto no es lo que vemos habitualmente en el terreno de la oncología torácica. Si nosotros pensamos en lo que es las medianas de sobrevida libre de progresión de los estudios de inmunoterapia de primera línea, son de 7, 8 meses, 10 meses para los pacientes que tienen hiperexpresado el PDL1. Así que esto también es un poco el contexto de lo que vamos a estar hablando a lo largo de la charla de hoy. Entonces, esto que es lo que les decía, fíjense que nosotros, paciente 80% del PDL1, nos ponemos contentos y decimos, bueno, ok, este paciente puede hacer monoterapia como tratamiento de primera línea. La mediana de sobrevida de progresión de 8 a 10 meses. Entonces, ¿esto qué me demuestra? Que cuando hablamos de cáncer de pulmón no es una enfermedad, y esto ya lo sabíamos. Al principio, hace 20 años y un poco más, era adenocarcinoma, dividíamos por histología, hasta por ahí nomás células pequeñas, no pequeñas, y teníamos el doblete de platino para todos. Después, hace 15 años y un poco más también, ya empiezan las primeras alteraciones, las primeras mutaciones, alteraciones driver, donde ya sí íbamos a empezar a tratar a los pacientes, no a todos de la misma manera. Y en la actualidad tenemos un crisol de alteraciones drivers o conductoras de la enfermedad, donde van a tener alteraciones que vamos a poder targetear con tratamiento, van a ser perfil clínico diferente y un pronóstico también diferente. Vamos a tener factores predictivos y pronósticos. Y este gráfico que a mí me encanta porque cada vez es más pequeño esta porción de la torta, de este 31%, de que es de sin alteraciones driver conocidas. Fíjense que si uno dice entre 1 a 2% es la frecuencia de alteraciones driver de la mayoría, excepto estos tres que están de aquel lado, ALK, EGFR y ALK raza ahora. Nosotros solo nos vamos a focalizar en lo que es ALK, donde como vimos tenemos diferentes indicaciones de primera línea. Entonces, ALK, si bien mi charla es de enfermedad avanzada, sabemos que hoy en día también el rol de la ALK es importante en la enfermedad temprana, porque ya tenemos estudios que dieron beneficios sobre vida, como el estudio ALINA, que es para enfermedad temprana. Y fíjense que ahí dependen las series, pero la prevalencia de la frecuencia de traslocación ALK en enfermedad temprana parece ser menor que la enfermedad avanzada. Y en vida real lo vemos, testeamos y son menos los ALK que vemos en la enfermedad temprana. Si vemos en la enfermedad metastásica, según la serie, 2, 4%, 7%. En Argentina creo que comparto el slide de trabajo del CLICAP que se hizo en Latinoamérica, tenemos un 7% de frecuencia de ALK positivo. Entonces, para los que por ahí no están tan metidos en el mundo de la oncología torácica, siempre está bueno recordar qué es el ALK, o sea, qué llamamos translocación ALK. Fíjense que el gen ALK está localizado en el cromosoma 2 y ese gen codifica para un receptor con actividad de tirosina quinasa. Como todo receptor de tirosina quinasa, va a tener 3 partes, un dominio extracelular, un transmembrana y un intracelular. Entonces, lo que va a pasar acá va a ser una alteración intracromosómica. O sea, se va a hacer un pedacito que se va a escindir, se va a invertir y se va a colocar nuevamente, se va a reinsertar una translocación
en el gen, en el cromosoma número 2. ¿Y qué va a hacer eso? Al alterar eso vamos a tener otra proteína, ¿no? Porque se alteró ADN, ARN, proteína, y vamos a tener la expresión de una proteína diferente. ALK, recuerden que interviene en lo que es en la embriogénesis del sistema nervioso central y que habitualmente en la célula normal del pulmón no tenemos al receptor de ALK. Entonces, como vimos recién, ese gen que se va a escindir, se va a dar y se va a volver a insertar y va a tener un partner de fusión, se va a fusionar, que va a ser diferente, va a tener diferentes opciones de con quién fusionarse. Entonces, ya sabemos que si esto va a terminar con una proteína diferente, yo ya sé que voy a poder hacer diagnóstico simplemente con una inmunistoquímica, porque voy a ir a ver si esa proteína está presente o ausente, ¿no? Otra cosa que siempre está buena y me gusta aclarar que cuando hablamos de ALK, en estos casos estamos hablando de la translocación, no otras alteraciones que se pueden dar en ALK, como por ejemplo la amplificación del receptor en la membrana o mutaciones de ALK. Acá estamos hablando de la translocación en el receptor de ALK. Y como les decía, su compañero de fusión, el más común, el más conocido, es el ML4. Pero fíjense que hay muchos partners de fusión que estos también van a hablar de variantes a la hora de la translocación ALK, y que a grandes rasgos, el más conocido y el que uno con el que se descubrió es la ML4, pero vamos a tener diferentes variantes donde, con el partner de fusión, donde la variante 1 va a ser la más frecuente, la más conocida, la de mejor pronóstico. Y en contrapartida a la variante 1, vamos a tener la variante 3, que tiene como características una enfermedad más agresiva, de peor pronóstico, con mayor compromiso al sistema nervioso central. Entonces, este trabajo, donde para que se den una idea, en una cohorte de 1971 pacientes, se identificaron un total de 134 reordenamientos, con 39 partners de fusión de la ALK. Yo sí hago una inmunistoquímica para ver si mi paciente es ALK positivo. ¿Voy a saber el partner de fusión? ¿Me voy a enterar a nivel genético qué pasa? No, tal cual, exactamente. Yo, para saber cuál es el partner de fusión, tengo que tener secuenciación, tengo que ir más arriba, no me sirve la proteína. Y esto lo vamos a ver ahora a lo largo de la charla. Entonces, como concepto sabemos que ALK, de la primera slide que mostré, que tenía que ver con lo que es la sobrevida libre de progresión, es una enfermedad diferente. Estamos aplicando medicina de precisión porque tenemos un target donde ir a tratar. En las series en general es del 5 al 7%. Característica, y esto es muy similar a los pacientes que tienen alteraciones drivers, pacientes más jóvenes, fíjense, una mediana de edad de 52 versus 70 años, que es en los pacientes en general de cáncer de pulmón. No fumadores o fumadores livianos, no quiere decir que un tabaquista severo no pueda tener la translocación. Y una característica también de la enfermedad ALK es que tiene avidez por las serosas. Entonces es frecuente encontrar pacientes con ALK que debuten con derrame pleural, con taponamiento cardíaco. Esto es algo muy frecuente. Y otra cosa que también es el compromiso del sistema nervioso central. Fíjense que de 20 a 40% de los pacientes al diagnóstico van a tener compromiso del sistema nervioso central. Y a lo largo de la evolución de su enfermedad, el número sube a 70%. Entonces yo con esto ya sé que el tratamiento que voy a hacer a mis pacientes ALK positivo tiene que tener un buen pasaje de barrera hematoencefálica, porque el talón de Aquiles de la ALK es el sistema nervioso central. Esto, como decía, 6% CLICAP es en Latinoamérica. Fíjense, este trabajo que participó de acá el doctor Claudio Martín, 7.6% para México, 6% Argentina, Uruguay 5.4%, y estos son la frecuencia en lo que es Latinoamérica. Entonces, mundo ideal, si podemos, paciente con cáncer de pulmón avanzado, trato de secuenciar. Una cosa que no dije, la alteración ALK, el rearreglo, es mutuamente excluyente. Es raro encontrar una ALK con otra alteración driver. Entonces, mundo ideal, el NGS.
si podemos secuenciar a todos nuestros pacientes con cáncer de pulmón avanzado, los secuenciamos. Ahora, en el mundo de ALK, hoy ya podemos con la inmunistoquímica, o sea, ir a buscar si la proteína está presente o ausente. Antes requeríamos confirmación con FISH, como todavía es el ROS, que es otro rearreglo. Pero nosotros hoy sabemos que con una inmunistoquímica que es económica, se puede tener el resultado de la ALK. Entonces, si voy a saber variantes y todo, que sería el ideal, voy a tener que hacerlo con NGS, que voy a tener todos diferentes paneles, pero puede ser, o sea, voy a tener todas las alteraciones, sino con la inmunistoquímica para, o sea, hacer lo que le decimos un panel corto, por ahí es inmunistoquímica para ALK, EGFR, PCR, que ayer habló acá Flor, pero con esto con el concepto de que con una inmunistoquímica puedo hacer diagnóstico. Por ahí bueno, me quedo el nombre, lo voy a pasar rápido. Es una paciente, un típico paciente de diagnóstico que ahora nosotros secuenciamos a todos los pacientes porque tenemos un convenio para poder hacerlo, pero si no, cuando venía el diagnóstico de adenocarcinoma con el TTF1 positivo, ya de manera refleja las patólogas hacían la inmunistoquímica para ALK. Entonces, en ese momento nosotros teníamos el diagnóstico de adenocarcinoma, ALK positivo al inicio. Esto era algo que habíamos organizado adentro de la institución. Tengo acá como nota al pie, ahora que hacemos NGS y tardamos por ahí a veces 3 semanas en tener un ALK positivo que lo hubiésemos tenido. No le hacemos las dos cosas por una cuestión de financiación. Si hacemos el NGS, nos cubre una o la otra, entonces preferimos hacer. Pero bueno, ya si llegamos a tiempo voy a compartir con ustedes. Entonces, este es el terreno donde estamos. Tenemos las diferentes generaciones de los tratamientos para inhibidores ALK, empezando por el criso, que fue el que rompió el hielo, desde primera generación, segunda generación, ceritinib, alectinib, brigatinib, el Satinib lo tienen en China, y de tercera generación, el lorlatinib. Entonces, a medida que avanza la generación, avanza la potencia de actividad en el sistema nervioso central. Fíjense, más potencia, menor resistencia, mayor selectividad. Y menos madurez de los datos, obviamente. Entonces, 2007 se descubrió la translocación ALK. 2012 aparece el criso. Y después, fíjense cómo a medida que pasan los años, el último que se aprobó fue el lorlatinib de tercera generación, el del 2019, que yo digo que la publicación del estudio Crown en el New England del 2020 pasó desapercibida porque el mundo estaba en otro tema. En el 2020 estábamos en otra. Entonces, con otros problemas. Entonces, estudio profile, lo que me interesa que recuerden, la PFS, esos pacientes que eran ALK positivos se trataban con quimioterapia en primera línea. Mediana de PFS 7 meses versus 10.9 meses para la rama con criso. Eso, hazard ratio, más de la mitad de disminución de riesgo de muerte o progresión, con tasas de respuesta del 74% en primera línea, ¿no? La última publicación, la publicación final de datos de sobrevida, la mediana de sobrevida global no se alcanzó, pero un dato importante que el 84% de los pacientes del Profile 1014 permitían crossover. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que les había tocado la rama quimio, a la progresión en el mismo estudio podían pasar a la rama criso, con lo cual diluye también el beneficio de lo que es en sobrevida global de ceritinib. No sé ustedes si han tenido experiencia, la verdad que yo he tenido una paciente con mucha toxicidad del ceritinib, el estudio ASCENT. Todas las ramas comparadoras de estos estudios es el crizotinib. Ahora esperamos que cuando haya de nueva generación ya no sea el criso la rama comparadora, pero fíjense que tiene beneficio en sobrevida libre de progresión, 16.6 meses la mediana, o sea el doble, beneficio significativo, pero el perfil de toxicidad no fue un perfil de toxicidad amigable para el paciente. La verdad que había muchas diarreas, no sé si me va a llegar otra. La verdad que poca experiencia lo usé con una sola paciente, debut y despedida. Y todo va en el momento también. En ese momento empezaron a aparecer los otros inhibidores de segunda generación
que esto es lo que es similar a lo que les mostré en el slide, donde estaban todos los estudios. Fíjense que acá aparecen los estudios de segunda generación con el brigatinib y con el alectinib, donde los hazards son más bajitos, este que está en China, y el lorlatinib, que fue el último, donde el hazard ratio es de 0,19. Entonces, ahora vamos a desmenuzar un poquito esos datos. Ahora que tenemos de segunda, nadie, salvo por acceso, nadie usaría hoy un criso en primera línea, salvo por acceso, si es lo mejor que tenemos, pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿Empiezo con uno de segunda generación y a la progresión paso al de tercera? ¿O empiezo directamente con uno de tercera, con un lorlatinib? Esa es la pregunta del millón que vamos a ir tratando de responder a lo largo de la charla. Entonces, ¿qué nos planteamos? ¿Cómo seleccionar en la primera línea de TKI? Esto que hablábamos. ¿Qué hago a la resistencia? ¿Qué opción tengo de tratamiento a la hora del paciente que progresa al inhibidor LK? No me puedo olvidar, porque ya vimos que el 70% de los pacientes va a desarrollar metástasis cerebrales a lo largo de su enfermedad, con lo cual tengo que buscar necesito irradiar un paciente con metástasis cerebrales LK positivo, y que hago la progresión. Entonces, 2017, sí, Solange Peters publica los resultados por primera vez del estudio ALEX. El estudio ALEX, como vimos, rama control, el crizotinib, el que había destronado a la quimioterapia en la primera línea, versus alectinib, 600 miligramos 2 veces por día. Objetivo primario del estudio, sobrevida libre de progresión. Como vimos antes, este estudio es un estudio positivo, donde el beneficio, fíjense, hazard ratio 0,47, esto ya se publicó en 2017, y en el ASCO virtual del 2020 se publicaron con mayor madurez los datos de la PFS. Y fíjense que era 0,47 cuando se publicó en el 2017 y se hacen más fuertes con un hazard de 0,43 el beneficio en términos de medianas de sobrevida libre de progresión. 34,8 versus 10,9 para los pacientes con crisis. Importante también, este estudio no permitía el crossover dentro del estudio, ¿no? Dentro del estudio. Y en ese momento, decían, se empezaba a vislumbrar que iba a haber un beneficio en términos de sobrevida global, que no era el endpoint primario de ese estudio, pero que iba a haber un beneficio en sobrevida global con, decía, una sobrevida a 5 años del 62,5%, que cuando uno lee enfermedad temprana son los datos que vemos en los estadios 2. Entonces esto decía, bueno, a esperar los resultados de sobrevida global. Este estudio me gusta compartirlo porque es el J-ALEX. El J-ALEX es un estudio japonés, donde es el mismo diseño que el ALEX, tuvieron los mismos resultados que el ALEX, el beneficio en términos de sobrevida libre de progresión, de sobrevida libre de progresión intracraneal, a mitad de dosis. Fíjense, los japoneses más chiquitos que nosotros, 300 miligramos, una dosis menor. No sé si se puede decir, pero yo lo digo en la vida real. En vida real, hay veces cuando tengo pacientes viejitas, muy añosas, nosotros tenemos una población en el plan de salud nuestro del hospital italiano muy añosa, y quise compartir también la paciente que, o sea, 88 años, 92, tenemos mucha mortalidad. Entonces, bueno, este estudio, a veces uso la dosis del J-ALEX en pacientes que, viste, están más border o son más frágiles, o entonces, porque realmente, por eso lo comparto, porque en vida real, fíjense los datos del J-ALEX, 0,34 de PFS, miren lo que son los gráficos de tasa de respuesta, 91,6% a la mitad de dosis, así que esto también es como un as en la manga a la hora de pensar en el tratamiento. Después, como dijimos, y quiero que quede el concepto claro, que tenemos que fijarnos cuál es el beneficio en términos de progresión del sistema nervioso central. Fíjense que el beneficio con alectinib es claro, tanto en pacientes con metástasis cerebrales al inicio y en pacientes sin metástasis cerebrales al inicio. Con lo cual, el alectinib da un efecto, miren estas curvas, un efecto protector del sistema nervioso. Entonces, con esto, para ir descartándonos un poco, si tengo un paciente ALK positivo, ¿irían a hacerle radioterapia cerebral? ¿Me pueden decir sin miedo? No.
Menos que menos un holocráneo. El holocráneo se hace cuando no te queda otra en la vida, pero si no, el holocráneo no, porque estos pacientes van a vivir mucho. Vimos las medianas de PFS y vamos a ver antes el deterioro cognitivo que da por más protección de hipocampo que haya. Entonces, ese es un concepto que también quiero que quede claro. Entonces, pero si ya irradia al paciente, le voy a hacer mejor, o sea, la indicación de radioterapia. Fíjense que se benefician los dos, tanto pacientes con radioterapia cerebral y hay pacientes que no se irradió. Así que no voy a irradiar al paciente a ALK positivo, en la mayoría de los casos. Puede haber casos en particulares, pero el concepto general es ese. ¿Qué tenemos fresquito del ALEX? Como en el 2018, ahí 2017 Salzpeter, 2020 la PFS, y el año pasado en Berlín se presentó en el ESMO los datos de sobrevida global del estudio ALEX, que lo esperábamos con anhelo. Entonces, sobrevida global y seguridad de los pacientes que han recibido el alectinib. ¿Y qué dijo Tony Moore, que fue el que presentó este estudio? Bueno, ya sabemos, ¿no? La PFS, la mediana de PFS, más de 3 años, 34.8 meses versus 10.9 para los pacientes con criso. Después de un seguimiento, la sobrevida global seguía siendo inmadura, como les mostré antes. Entonces, lo que él vino a presentar fue esto: sobrevida global y perfil de toxicidad, es seguridad. Yo creo que todos hemos tratado a un paciente con alectinib y el perfil de toxicidad sí que es muy amigable y se lleva bien, es una droga fácil de manejar. Entonces, las características demográficas, la tabla 1 del estudio, donde dijimos que la bibliografía dice que aproximadamente un 70% de los pacientes van a desarrollar y un 40% de los pacientes van a tener metástasis cerebrales al baseline, al inicio. Y esto pasó, 42% de la rama alectinib, 38.4%, o sea, el 40% de los pacientes tenían metástasis cerebrales al inicio. Y fíjense con lo de la radioterapia, el 82% y el 86% no se habían irradiado al inicio. Entonces, como lo que estábamos hablando. Y acá la curva esperada. Entonces, tenemos a 7 años, el 48,6% de los pacientes que había recibido alectinib de primera línea estaba vivo, ¿no? Versus 38.2% para los pacientes que habían recibido alectinib. Ok, yo veo la curva, escucho los números, las medianas de sobrevida libre de progresión, 81.1 para los pacientes, la rama alectinib, 81.1 meses versus 54.2 meses. Hazard 0.78, pero el intervalo de confianza, fíjense que toca el 1, lo pasa un poquito. Entonces, si bien es clínicamente significativo, es un dato clínico de interés, estadísticamente no, al pasar el 1 no es un dato clínicamente significativo, estadísticamente significativo. Pero a veces lo que yo digo, sin criticar a la afatinib, pero el afatinib da estadísticamente significativo y la diferencia con el inhibidor de primera línea era como 1 mes y 2 días. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo soy una persona que por ahí, o bueno, nosotros que trabajamos con personas, vemos la importancia del dato clínico a la hora de interpretar. Cuando van a ver en los análisis de subgrupo que presentó la sobrevida global, el beneficio, no había algún subgrupo que esté del lado del CRIS, o sea, se beneficiaban todos los subgrupos, específicamente también con y sin metástasis cerebrales. Entonces, ¿qué pasaba en los pacientes que progresaban? Dijimos que el ALEX no tenía crossover, pero dentro del estudio, o sea, el crossover es progresa y en el mismo estudio le da la otra rama. Bueno, acá ya tenían aprobado, en los que le había tocado criso, el estudio de segunda línea ya estaba aprobado, así que recibían alectinib. Fíjense, en los pacientes que les había tocado la rama criso, un 52% de los pacientes, un cuarto de los pacientes iban a recibir alectinib. Un 11.9% iba a recibir lorlatinib, el inhibidor de tercera generación. Entonces, fíjense que los pacientes, la mayoría, iba a recibir otro inhibidor de ALK en ambas ramas. Sobrevida a nivel del sistema nervioso central, fíjense lo mismo. El beneficio se da en pacientes con metástasis cerebral, que es lo mismo que se vio en la primera publicación. Mediana de sobrevida global en pacientes con metástasis cerebrales al inicio, 63.4% de meses, para el alectinib versus 30, más del doble.
Y en los pacientes sin metástasis cerebrales de inicio, también 94 meses versus 69.8 meses. Entonces, cuando vemos esto, es el beneficio clínico significativo de alectinib en primera línea. Entonces, esto como vimos antes, y acá el rol de la radioterapia, el beneficio se ve en pacientes con radioterapia previa, pero como dijimos antes, vamos a no irradiar a los pacientes. La mediana de duración de respuesta de lo que vemos es larga. Fíjense, con la mediana de 42.3 meses los pacientes en respuesta versus 11.1 meses, con una estadísticamente significativa, acá clínica y estadísticamente significativa. Como perfil de toxicidad, como les decía, es una droga que tenemos mucha cancha, mucha experiencia a la hora de utilizarla. Alteraciones en el hepatograma sería el perfil de toxicidad más común, que eso no lo va a sentir el paciente, es un hallazgo de laboratorio que tenemos que controlar, el aumento de la bilirrubina y de las transaminasas. Y eso es, como ven ahí, algunos pacientes con anemia, pero lo que más vamos a ir a ver acá es el hepatograma. Neumonitis 0. Pero yo tuve un paciente con neumonitis con alectinib, después les puedo, más allá en las estadísticas, por eso le digo la clínica para el lado y para el otro. Entonces, Tony Mock dice que es un beneficio claro en términos de sobrevida global para los pacientes que hacen alectinib en primera línea. No estadísticamente significativo, pero clínicamente muy relevante. Cuando hablamos de resistencia, en estos pacientes, ¿qué es lo que les pasa a los pacientes con inhibidores de segunda generación? Vamos a ver este gráfico que la mayoría, el 50 al 70%, se da por mutaciones en el ALK. Y dentro de esas mutaciones se dividen en dos grandes grupos, fácil, G1202R es la mayoría y el resto no G1202R. Entonces, y después hay alteraciones de resistencia a nivel fuera de la ALK, donde bypassear la vía, o fíjense, activaciones del EGFR, amplificaciones de KIT. Bueno, obviamente para poder saber eso tengo que biopsiar a la progresión. No solo biopsiar, sino que también secuenciar para encontrar eso. Entonces, el último inhibidor que nos queda, que es el último, el que se aprobó en el estudio Crown, que fue el que se publicó en el 2020, que es el New England. Entonces, rama control sigue siendo el crizotinib. Me hubiese gustado, creo que a todos, que hubiese sido comparado con un inhibidor de segunda, exactamente. Entonces, este estudio también es muy similares, y el endpoint primario era la PFS por comité independiente. Entonces, este estudio, que yo no tuve que prender ese asco, pero se encontró una innovación cuando se presentó los datos de PFS a 5 años del estudio Crown, que es el hazard ratio 0.19, muy bajito, es decir, el impacto del beneficio es amplio, mediana de PFS no alcanzada con lorlatinib versus 9.1 con lo que conocemos 9-10 meses con los pacientes con crizotinib. Y la mayoría de las recaídas se dieron dentro de los primeros 3 años. Después la curva hace un platón, y eso es un dato también que está bueno para compartir con el paciente una vez que cumplió los 3 años. Acá lo mismo que con alectinib, fíjense, el beneficio se ve en pacientes con o sin metástasis cerebrales. El mismo principio que hablábamos del LK. No me mando a irradiar un paciente con metástasis cerebrales cuando conozco que tiene una translocación a LK. Fíjense las curvas, más allá de los números de los hazard ratio, no importa, o sea, cuando uno mira las curvas esas, es claro el beneficio clínico y estadísticamente significativo. Ahora, cuando toca con el más feo, no todos los ALK son iguales. Yo creo que la mayoría, o por lo menos lo que hacemos más pulmón, tuvimos pacientes ALK, tuve un chico de 22 años que no me lo olvido más, policía, ALK positivo, le dije, vas a andar bárbaro, y a los 3 meses el paciente progresó. En ese momento todavía no teníamos la secuenciación, y siempre lo pienso cada vez que veo curvas, y no todos los ALK son lo mismo. Está, como vimos, la variante 1, que es la más benévola, la de mejor pronóstico, pero también está la variante 3, están las conmutaciones, eso también importa en todo, en lo que es la secuenciación, cuando tienen la P53 mutada. Entonces, el concepto es que
Para los más agresivos, variante 3, P53 mutada, da beneficio también el lorlatinib. O sea, en los perfiles más agresivos se conoce el beneficio. ¿Cómo sé si un paciente mío es variante 3 o si tiene la conmutación de la P53 y lo tengo que secuenciar? Si tengo el diagnóstico por inmunistoquímica, eso no lo voy a conocer. Y después, con respecto a los mecanismos de resistencia, fíjense que progresaron un poco los pacientes en el Crohn y ninguno todavía no se encontró en la vía de resistencia intra-ALK. ¿Ven? 0 y bueno, son otras vías paralelas para lo que es la resistencia, pero mucho todavía no se conoce. Perfil de toxicidad, este es otro capítulo del lorlatinib. Yo creo que tiene estos números que están buenísimos, la verdad que beneficio, no tenemos todavía los datos de sobrevida global del Crohn, perdón, pero el perfil de toxicidad es completamente diferente. Y acá sí tenemos que armarnos de equipo multidisciplinario. Fíjense que empezamos a hablar de edemas, que esto no lo teníamos con los otros inhibidores, las dislipemias, colesterol, triglicéridos, aumentan sí o sí, y si no aumentan es porque está subdosado, está tomando menos de lo que tiene que tomar. Las neuropatías, el aumento de peso, que puede ser como una pavada, porque uno se echa en el contexto del cáncer de pulmón avanzado, pero sí, en las encuestas de calidad de vida, sí, los pacientes le refieren el aumento de peso como disminución de su calidad de vida. Así que, y este tiene también lo que son los eventos adversos neurológicos. En pacientes con ALK positivo que tienen alta tasa de metástasis cerebrales, el diagnóstico que hay que hacer es conocer este dato de toxicidad. Entonces, uno se puede organizar y como siempre el equipo multidisciplinario, pero saber cómo tratar a estos pacientes, los bemoles que tienen las medidas de paliación de los eventos adversos relacionados con el lorlatinib, ¿no? Que los efectos neurológicos van a aparecer más tarde, los efectos, las depresiones, o sea, entrenar también a la familia para que lo reconozca. Podemos decirle, che, tienes una respuesta bárbara, pero el paciente lo vemos que lo responde, entonces la familia, ¿sí? O alteraciones, una paciente nuestra con Dorla que se puso agresiva, muy agresiva, con el marido puntualmente, pero muy agresiva. No sé si era Dorla o el marido, pero bueno. Bueno, entonces con estos datos, ¿cómo decido la primera línea? ¿Qué tengo en cuenta? Bueno, este es el año mundialista, estamos todos muy entusiasmados con el mundial, nosotros en Argentina fervorizados, creo, por lo menos yo. Entonces, bueno, con estos datos que les mostré, o sea, esas medianas de sobrevida libre de presión, ya datos maduros en algunos casos de sobrevida global, ¿cómo elijo la primera? Entonces, acá son dos amores. Obviamente que está esto lo hice con el entonces digo, bueno, porque para mí yo no voy a decir que tengo mi corazón, pero este año me voy a Nápoles, pero alectinib o Lorla, las dos, ¿quién puede negar que no son dos jugadorazos? Eso ya lo conocemos. Obviamente que está el brigatinib, que nombré poco también, pero digamos estos dos que son los que más tenemos nosotros. ¿Qué tienen en común? Ambos son TKI de primera línea, o sea, tenemos estudios aprobatorios fase 3 de primera línea, cambiaron en la historia de los 7 meses de mediana sobrevida libre de progresión con quimio en primera línea y tienen amplio control a nivel del sistema nervioso central los dos. ¿Qué tengo con alectinib? Más madurez de los datos. Tengo toda la historia de los datos. Ya tengo los datos de sobrevida global. Una toxicidad conocida, manejable, muy buen perfil de toxicidad. Tengo mucha experiencia clínica, real world evidence, tengo mucha experiencia. Sin lugar a dudas tiene mayor calidad de vida y adherencia que el otro con su hazard ratio de 0,19. ¿Qué tenemos acá de este lado? Hazard ratio 0,19, y es Messi, ¿no? Esto es Maradona, o sea, no estoy diciendo. Entonces, control intracraneal, y la verdad que la tasa de beneficio a nivel del sistema nervioso central es superior. No están comparados cabeza a cabeza, ¿no? Uno de los dos. Menor incidencia en metástasis cerebrales, mayor profundidad molecular, fíjense que a las resistencias intra-ALK les da a todas casi, y potencial para superar resistencia. Entonces, como conclusión, me pone, como Maradona o Messi, ambos son leyendas, y sí, sin lugar a duda, cada uno puede tener su corazón. La elección depende del estado del partido, el paciente, sus metas y su contexto. El mejor tratamiento, obviamente, es el personalizado. Y un caso cortito, una paciente, fíjense,
88 años en el 2018, tenía 88 años. No tabaquista, sin antecedentes patológicos de importancia, hipertensa y monorrea, así como comenzó en julio del 18 con disnea progresiva, llegó a clase funcional 3 y tos. Por lo cual consulta a guardia, le hacen una placa, tomo, derrame pleural derecho, le hacen el drenaje de líquido pleural, que son 2 litros, y tenemos acá, no está el nombre, no. Infiltración por células atípicas, esto es la inclusión del líquido pleural, infiltración por células atípicas compatibles con adenocarcinoma. Inmunistoquímica por ventana, ALK positivo. Debutó con el derrame pleural. 88 años, y yo le tenía que pedir al plan de salud en el destino. Entonces, resonancia del cerebro, tenía metástasis cerebrales múltiples y algunas con edema en la reso de cerebro. Múltiples lesiones secundarias en ambos hemisferios cerebrosos y de mayor tamaño con el edema que ahí se ve. Entonces, la señora, que había ido a consultar a otro oncólogo, ya le había dicho, mira, ALK positivo, tenés que tomar la pastilla, y la señora se la compró. Y me viene a ver a mí ya con la pastilla comprada. Entonces yo le digo al plan de salud, ya se compró la señora la alectinib. Bueno, entonces hacer una resonancia al mes, y si tiene respuesta se lo cubrimos. Entonces, ok, al mes, reevaluación por imágenes, por eso pongo requerido por auditoría. 4 semanas de tratamiento. Y la resonancia de control fue importante reducción en el volumen de las múltiples lesiones nodulares secundarias dispersas en ambos hemisferios cerebrales. Ya tenía respuesta en el primer mes a nivel cerebral. Y lo mismo, el drenaje, se había drenado el pulmón, pero no había vuelto. Lo que tenía ya evaluable eran las lesiones cerebrales. Perfil de toxicidad del hepatograma, la paciente empezó a recibir acá, en enero del 18, el alectinib. Fíjense que hasta 40 es normal, hizo un piquito ahí, pero al día de hoy la paciente no tuvo problemas con su hepatograma, continúa hasta el día de hoy con el alectinib, 8 años sin evidencia de progresión, tiene 96 años, ¿quién le saca que cabría que antes decimos nosotros? Tiene 96 años y la señora vive sola. Así que muchas gracias. No sé si quieren. Buen día. Es la de la dosis Del J-Alex. Te digo la verdad, esta paciente la tuve con dosis de J-Alex. Pasa que quería la presentación dejar, pero fíjense, 300 miligramos cada 12 horas y la mujer no da respuesta. O sea, tiene 96 años. Y de hecho, en alguna oportunidad, ella de Corrientes, cuando viaje todo, prefiere, no lo toma, hace un mes de descanso, lo vuelve a tomar, y la verdad es que la respuesta está. Así que sí, esta es una de las pacientes viejitas que yo les decía a la doctora Alex. Yo tengo ahí con el tema de la dosis, Totalmente, sí. Y eso también, eso lo hice con, por ejemplo, el paciente este que le dije que busqué y lo comparto porque esto es vida real también, el paciente médico tenía que ser, que hace la neumonitis por alectinib. Y a ese paciente, con una respuesta supina. Entonces, no quería dejar el alectinib. Entonces le digo, mira, hay otras opciones. No, yo esto es lo que respondí. Bueno, a él estamos con dosis de J-Alex, o sea, con la mitad de dosis, corticoides, manejando la neumonitis en un grupo de pacientes con de un oncólogo de Alemania, que nos juntamos ahí para seguir los pacientes. Alguno que otro que hace son muy raros, pero pueden pasar. Y el prospecto dice que el protocolo, que si hacía una neumonitis, era un criterio de discontinuación, o sea, no suspensión, sino discontinuación. Y esto se lo decía al paciente, mira, yo acá me juego la matrícula. O sea, esto dice que yo te tengo que sacar, te tengo otra opción, no, toda familia médica, bueno. Así que, y sí, hace 3 años que está con la dosis del J-Alex, o sea, ahí tuvo una toxicidad. Lo que pasa es que la viejita esta, que metástasis cerebral, derrame, suerte que hubo otro coro que ya le había indicado, bueno, pero esto es una cuestión, digamos, de cobertura de trabajo. En cuanto a las toxicidades, por ejemplo, ahora en su práctica con los resultados de